Hola chicas y chicos, vamos a discutir, voy a explicarles más bien la lectura sobre posmodernidad de Esther Díaz, ¿ok? Bueno, la lectura comienza con unas preguntas provocativas que son estas, ¿no? ¿La posmodernidad es una época o es parte de la modernidad? Y ella nos dice, a ver, tengamos algo en cuenta. Lo moderno es algo que apela a lo nuevo, por tanto la modernidad se entendería como una época de transformaciones, de cambios. Y se llega a estos cambios a través del cuestionamiento, ¿no? Del uso crítico de la razón. Ahora, si la posmodernidad se plantea como una crítica a la modernidad, por tanto, no sería parte de ella, es decir, la posmodernidad al criticar, al hacer uso de una herramienta de la modernidad que es la razón, no sería parte de ella misma. Y entonces dice, si esto es cierto, la modernidad se critica desde sí misma, desde adentro, ¿no? A través de la crítica. Y por lo mismo, entonces estaríamos hablando de una modernidad como un proyecto inconcluso. Entonces ella lo que dice es, ¿en qué momento se queda inconcluso este proyecto de la modernidad? Yo les diría que retomemos la clase en la que vimos rapidísimo el feminismo, porque el feminismo plantea una crítica a la modernidad en tanto un movimiento intelectual, político, económico de tendencia totalmente androcentrista, ¿sí? Entonces, la modernidad, lo que plantea la autora desde un primer momento es un proyecto que nunca se pudo concluir porque al ofrecer las herramientas de la crítica, de la razón, de la ciencia, lo que hizo fue dar las herramientas para su propia autocrítica, ¿no? El supuesto de esto es que no la iba a destruir, no iba a acabar con ella, no estoy diciendo que lo haya hecho, pero al menos sí que iba a ser una parte dentro de ella que le iba a impulsar a que continuara la modernidad renovándose continuamente. Ahora, ella dice, vamos a definir un poco más a fondo en qué consiste la modernidad, y para eso ella se remite a el periodo de la Ilustración, lo que se conoce como el siglo de las luces, el siglo XVIII, sobre todo en Francia y en Alemania, y va a retomar específicamente a Kant, ¿no? Iba a decir, bueno, se entiende desde la Ilustración kantiana a la cultura en tres valores absolutos. El primero de ellos es el de la ciencia objetiva, racional y absoluta. Es decir, toda explicación que se quiera dar del mundo parte de un conocimiento objetivo, completamente racional y que va a ser absoluto en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Cualquier conocimiento científico que surja tiene que ser válido para todo el mundo. 2. La moralidad está encaminada a una justicia racional universal. Pensemos un poco en la Revolución Francesa y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es también esto, ¿no? Una justicia racional está basada en la razón, en el uso de la ciencia, y tiene un carácter universal, de decir, la justicia que nosotros tenemos, igualdad, fraternidad, va a ser para todo el mundo, ¿sí? Y 3, el arte tiene una estética de valor universal, es decir, si algo no cumple con unas características particulares, no puede ser considerado arte. Pensemos, por ejemplo, en estas grandes obras del Renacimiento, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, y pensemos, por ejemplo, en alguna escultura prehispánica. Bajo esta estructura que está planteando la Ilustración o la modernidad ilustrada, el arte prehispánico o la pieza prehispánica no sería considerada una pieza de arte propiamente dicho, ¿sí? Ahora, juntando estos tres valores absolutos que designan a la cultura, estos ilustrados, van a postular ellos una teleología del progreso. ¿A qué me refiero con teleología del progreso? A que la humanidad está dirigida hacia la perfección. Eso es lo que ellos ven. Dicen, a ver, tenemos ya el desarrollo de una ciencia absoluta que está generando leyes universales para toda la vida. Tenemos una moralidad que está encaminada hacia la justicia. Y tenemos un arte estético de valor universal. Es evidente, según ellos, que la humanidad está progresando y este progreso los va a llevar irremediablemente e inevitablemente hacia la perfección. No obstante, hay algunos acontecimientos de ruptura que se van a ir dando a lo largo del mismo proceso de la modernidad. Ya les mencioné uno, que es el del feminismo, pero al mismo tiempo, o mejor dicho, posteriormente,
y algunos de hecho van a ir de manera simultánea entre sí, van a aparecer las dos guerras mundiales, el reconocimiento a las diferencias culturales, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de las lenguas nativas del continente africano, de las culturas asiáticas, etcétera. Viene también, por ejemplo, el relativismo de la ciencia. Cuando Einstein dice la ciencia es relativa, no se refiere a que el conocimiento de la ciencia ya no es válido, no, sino que depende del tiempo y del espacio, la manera en la que se comprenden las verdades científicas. Ahorita voy a eso. Los desastres ecológicos, es decir, antes el planeta se creía que era infinito, que los recursos estaban a toda la disposición del ser humano y que nunca se iban a acabar. Pero cuando empiezan los desastres ecológicos se dan cuenta que esto va a ser cada vez más irremediable. Esto ya no suena muy a siglo XXI, ¿no? Y finalmente se incrementa la desigualdad social. Primero por el surgimiento del capitalismo, pero después de la Guerra Fría, cuando la polaridad capitalismo-comunismo desaparece y el neoliberalismo surge como la política económica triunfante en el mundo, la desigualdad se va a profundizar todavía más, ¿sí? Es en este punto cuando la autora nos dice, a ver, entonces vamos a ver en qué consiste la posmodernidad en tanto una cuestión o algo que aparece y que critica la modernidad. En estos tres valores absolutos que ya mencioné, entonces dice, bueno, vamos a ver cuál es la propuesta, por así decirlo, de la posmodernidad. Dice, en primera, pasa algo en lo ético y lo social. ¿Quién es el nuevo sujeto del progreso? Otra forma de decir esto, ¿a quién le pertenece la modernidad? ¿A los ricos, a los poderosos? En esta situación de desigualdad social que está en todo el mundo, ¿quiénes son los que se benefician exclusivamente de este progreso? ¿No? Entonces dice, aquí ya de entrada hay un problema porque el progreso no es para todos, es para unos cuantos, ¿sí? La única política universal que sobrevive después de la caída del bloque soviético a finales de la Guerra Fría es el neoliberalismo, pero el neoliberalismo se presenta como un enorme problema. Recordemos que el neoliberalismo es una doctrina política, económica e inclusive cultural que lo que plantea es la comercialización de todo, inclusive del cuerpo. El cuerpo se convierte en una mercancía que puede ser vendida y por tanto la libertad misma y la felicidad son algo que tienes que comprar, no es algo que puedas adquirir por ti mismo, ¿sí? La búsqueda de placer en ese sentido y la felicidad son determinadas por esa lógica de consumo. Y ella pone un ejemplo muy interesante que es el de la tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito lo que te hace es comprar algo que vas a disfrutar en un momento efímero, pero que vas a tener que seguir pagando mucho tiempo después. Entonces la deuda la vas a tener más tiempo que la satisfacción, ¿sí? En este sentido, paralelo a lo que les he comentado, afirma que también la política comienza a convertirse en un teatro. La política empieza a enfocarse en la diversión y en agradar a aquellos que forman parte de la política, pero no como los dirigentes, sino como aquellos que sufren las decisiones políticas, ¿no? Y les pongo, por ejemplo, que el individuo se vende como una imagen. Cuando fueron las elecciones en México del sexenio pasado, mucha gente decía que iban a votar por el candidato de cierto partido porque era más joven, era más guapo, era más atractivo. Entonces se genera un teatro alrededor de este personaje como una persona joven, fresca, con ciertas características acordes a su imagen. Entonces lo que se vende realmente es una imagen y no una política, ¿sí? Entonces eso también ella dice que se presenta como una crisis en prácticamente todo el mundo. Y lo que hace pues es profundizar más la crisis del individuo. Aquí es donde podemos insertar lo que habíamos reflexionado sobre Nietzsche, cuando dice que el individuo no se busca. Y la autora diría, es que no es solo que no se busca, sino que además está perdiendo su sentido de deber hacia el mundo. ¿Qué individuos somos en esta época? ¿Sí? Somos individuos que aparte de que no nos buscamos a nosotros mismos, no nos preocupamos por qué es lo que hacemos en el mundo, en cuanto a las afectaciones que puede haber de nuestros actos hacia las demás personas, ¿sí? El segundo aspecto que menciona como un momento crítico de la posmodernidad es en la ciencia y la tecnología. La ciencia deja de considerarse perfecta e inclusive ya no se considera que sea completamente cierta. Y
tenemos como un gran ejemplo a la física cuántica. La física cuántica lo que hace es convertir las certezas en posibilidades, ¿no? Porque se convierte en un nuevo espacio, en un nuevo tiempo en el que las cosas suceden, pero de las que no se tiene certeza cuáles van a ser sus resultados, sino que están más dirigidas por la probabilidad. Entonces, la ciencia deja de ser completamente exacto, ¿no? Esta idea que se tenía de la modernidad, de la ilustración, de la ciencia es completamente racional, objetiva, se cae, ¿sí? A su vez, las leyes, por eso mismo, lo que se empezaba como leyes universales dejan de serlo. Durante el periodo de la Ilustración inclusive surgieron leyes o intentaron crear leyes que explicaran el comportamiento de la humanidad. Imagínense esto, si de por sí es muy complicado establecer leyes que expliquen el funcionamiento físico del universo, ahora, ¿cómo explicar el funcionamiento irracional o racional de las sociedades humanas? ¿Sí? Entonces, lo que se plantea es que no hay leyes universales. No todas las sociedades se comportan de la misma manera. Todas son diferentes. Y cumplen más bien con características culturales e históricas propias. Entonces, no hay leyes universales para eso. Se cuestiona eso todavía, ¿sí? La ciencia pasa a ser subordinada a la tecnología bajo la idea del utilitarismo comercial. ¿A qué se refiere esto? A que la ciencia se valora según su utilidad. Ustedes, por ejemplo, creo que no va a ser el caso de ustedes por el área de humanidades, pero si un científico quiere promover un proyecto, evidentemente de ciencia, supongamos de física, si ese proyecto no va a generar ganancias económicas, es muy difícil que se logre llevar a cabo. Pensemos también en esto. Seguramente han escuchado que las humanidades y las artes no sirven para nada. Ciertamente no lo hacen. Si pensamos en esta estructura de que tiene que ser utilitario, tiene que generar dinero, pues las humanidades y las artes no necesariamente lo hacen, ¿sí? Ellas están en otro ámbito, aunque poco a poco también empieza a apoderarse tanto de las humanidades y de las artes la creencia de que tienen que tener un fin utilitario, ¿sí? Y este fin utilitario es bastante interesante porque no sé si habrán escuchado que inclusive hay algunas vacunas e inventos científicos que se dan por casualidad. Ya ni siquiera es por este riguroso método científico, sino que haciendo ese método científico hay algunos valores que por accidente humano dan otros resultados, ¿no? Y entonces llegan a resultados que jamás habían esperado, ¿no? Y eso es un producto de la casualidad, no tanto del método. Bueno. El tercer aspecto que menciona ella, que presenta una coyuntura dentro de la modernidad, es el arte. El arte, dice, está en contra ahora del racionalismo de las formas. Durante mucho tiempo el arte buscaba la representación, estoy hablando sobre todo de la modernidad, evidentemente, la representación fiel del cuerpo, de las proporciones del cuerpo, de las proporciones de la realidad. Los paisajes tienen que ser exactos, simétricos, tal y como los presenta la realidad. Entonces, lo que hace la posmodernidad es romper con ese esquema y decir, no, ahora el arte tiene que ser una experimentación entre el artista y el espectador. Y les voy a poner un ejemplo. El coliseo que realizaron sus compañeros en este videojuego, por ejemplo, lo que planteó cuando lo expusieron fue una interacción entre el artista, que podríamos decir que fueron ellos, y el espectador. Ahora, claro, hay muchos más elementos para determinar si algo es arte o no, pero a lo que voy es que lo que plantearon ellos fue una dinámica, una convivencia entre la obra presentada y los que la estábamos viendo, porque nos mostraron un recorrido virtual dentro de la pieza, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, el arte comienza a adquirir cada vez más elementos eclécticos, sobre todo referidos a el pasado, el presente y el futuro. Es decir, durante la modernidad, por ejemplo, se veía el pasado como algo que ya había terminado, que era útil conocer, pero que lo único que te mostraba era un camino hacia el cual seguir hacia el futuro, ¿sí? Ahora lo que hace el arte más bien es toma algo del pasado y lo vuelve presente. Y entonces dice, por ejemplo, el Partenón de Atenas, pueden eliminar las columnas y montar una estructura totalmente contemporánea. Y decir, es que es un arte ecléctico, pero no tiene por qué ser completamente cuadrado, porque queremos dar a las personas la experiencia de que están entrando en unas columnas griegas, pero adentro están viendo
otro tipo de modernidad, ¿no? Entonces, dentro, si por ejemplo en la estructura tenemos en la parte de afuera los pilares iguales a los de el Partenón, pero por dentro tenemos un edificio completamente moderno, ya es otra la experiencia, ¿no? Visual, en el espacio, etcétera, etcétera. Ahora, la posmodernidad lleva también a extremos, ¿sí? Hay básicamente 3 extremos que al menos a mí me gustaría destacar, los cuales son, el primero de ellos, el relativismo radical. ¿En qué consiste este relativismo radical? En decir, pues como no hay valores absolutos, no hay verdades absolutas, entonces toda verdad es válida, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que la Tierra es plana, va a ser plana, ¿no? Ese es un relativismo que les puede parecer absurdo, pero que desgraciadamente sí tiene mucho apoyo hoy en día. Otro aspecto de estos extremos de la posmodernidad sería la hiperinformación. La globalización lo que trajo fue una comunicación más cercana, más rápida, más eficiente en términos de tiempo y de cantidad de información en un primer momento, que posibilitaron que, por ejemplo, hoy en día sepamos cuáles son las causas o las posibles causas del surgimiento de un virus en China y de su propagación por todo el mundo. ¿Cuál es el problema de esto? Hay tanta información que es difícil, a menos que se tengan las herramientas necesarias, distinguir si es cierta o no es cierta esa información. Y ahora, si se pierde el pensamiento crítico, lo que ocurre es que todo puede ser verdadero o todo puede ser falso. Y un tercer aspecto de este extremo de la posmodernidad sería el mito de la tolerancia. Generalmente ustedes, bueno, me imagino que habrán escuchado esta frase de que hay que tolerar siempre, hay que tolerarlo todo. Pero ¿cuál es el problema de esto? Por ejemplo, ¿podríamos tolerar un régimen fascista? ¿Podremos tolerar un régimen totalitario que utiliza la violencia para gobernar? Hay un filósofo que se llamaba Karl Popper, y él dice, es que hay una paradoja en esta idea de la tolerancia, y genera un mito. ¿Por qué? Porque no podemos tolerar, es lo que dice él, una política que es intolerante en su naturaleza, porque está violentando la vida humana, ¿no? Entonces, desgraciadamente se crea un mito de que pues ya todo hay que tolerarlo, pues si quieren destruir o asesinar, pues hay que tolerarlo porque también es una forma de expresión. Entonces, hay límites en la tolerancia, se puede debatir esto muchísimo más tiempo, sí es cierto, pero es uno de los extremos que quiero mostrarles. Ahora, finalmente, ya para terminar, queda esta pregunta: si tenemos ahora una época, si es que se puede decir que es una época la posmodernidad o una modernidad en crisis, que presente estas características de una ciencia ya cada vez más relativa, con una falta de pensamiento crítico, con una hiperinformación que nos satura de tantas cosas que ya no sabemos ni qué es verdad ni qué es falso, ¿hacia dónde vamos entonces? ¿No? Cuando los ilustrados veían todo su panorama, ellos decían, pues es que vamos a ir hacia el progreso, a la perfección. Pero cuando vemos la crisis climática causada por el racionalismo, ¿no? Por esta intención de explotar lo más que se pueda los productos del planeta para satisfacer las necesidades humanas, cuando vemos que las guerras continúan, que se desarrollan armas cada vez más sofisticadas, es decir, cuando la ciencia está al servicio de la competencia económica y armamentística, pues nos preguntamos entonces hacia dónde vamos, ¿no? La modernidad, yo creo que en este punto sí podríamos estar de acuerdo con Esther Díaz en decir que fue un proyecto completamente inconcluso. Claro que había que preguntarnos cuándo comenzó o si nació como un proyecto inconcluso, ¿no? ¿Cómo vamos a matizar este mundo? ¿Cómo se podría matizar, ¿no? ¿Cómo evitar los polos de decir esto es verdadero, esto es falso? Y entonces, como tú no crees lo mismo que yo, voy a ser intolerante hacia ti. ¿Cómo podríamos matizarlo eso? Pero bueno, eso ya es también tema para otro tipo de reflexión.